Marilyn Brillet Mendieta y le estaré hablando de los tipos de datos. La base de la programación. El concepto de tipos de datos es fundamental en informática. Cada programa o aplicación o sistema manipula información que debe ser representada de manera adecuada para garantizar su correcta ejecución. La importancia de los tipos de datos. Clasificación. Esta permite clasificar la información según su naturaleza y estructura. Organización. Hace que el código sea más organizado y eficiente. Y preciso. Precisión. Evitan errores al operar con datos incompatibles, mejorando la fiabilidad del sistema. Los tipos de datos ayudan a los lenguajes de programación a identificar cómo almacenar información en memoria y que las operaciones lógicas o matemáticas se puedan realizar. Tipos de datos abstractos. Abstracción para una programación eficiente. Los TDA son modelos o estructuras que definen un conjunto de datos y las operaciones permitidas sobre ellos, sin especificar cómo se implementan internamente. Su objetivo principal es atraer el funcionamiento interno, enfocándose en qué se puede hacer más que en cómo. Ejemplos claves de TDA. Pila. El último elemento en entrar es el primero en salir. Ejemplos cotidianos incluyen el historial de navegación web y la función deshacer en editores de texto. Cola. El primer elemento en entrar es el primero en salir. Un buen ejemplo son las filas de un banco o los documentos de cola de una impresión. Árbol. Estructura donde los elementos se organizan jerárquicamente utilizados en organigramas, menú de aplicaciones y sistema de archivo para una búsqueda y organización rápida. Tipos de datos en lenguaje de programación. Los lenguajes de programación utilizan tipos de datos para identificar qué tipo de información se almacenará y qué operaciones pueden realizarse en ella. Cada variable debe tener un tipo asignado, lo que ayuda al procesador a gestionar la memoria y a interpretar los valores. Tipos de datos primitivos. Están los enteros, que este se representa con int, números sin decimales, ejemplo, edad 25, cantidad de productos 100. Caracteres char, un solo símbolo o letra, ejemplo, la A, el 7 o el %. Flotantes, que se utiliza float o double, números con decimales, por ejemplo, precio 75.50, estatura 1.75 y el booleano bool, valores de verdaderos o falsos, ejemplo, usuario conectado, true o false. Estos tipos son básicos y esenciales, sirviendo como los bloques de construcción para los datos más complejos. Tipos de datos compuestos. Está lo que es la cadena, que se representa con el string, secuencia de caracteres, por ejemplo, nombres, direcciones, mensajes. Está las listas o vectores, grupos ordenados de elementos del mismo tipo, ejemplo, lista de calificaciones, nombres de estudiante. Estructura, strum, combinan distintos tipos de datos en un solo conjunto. Ejemplo, una estructura estudiante con nombre, edad y calificación. Estos tipos son estructuras formadas por la combinación de varios valores primitivos, permitiendo una representación de datos más rica y organizada.
Tipos de datos dinámicos. Listas encabezadas. Enlazadas. Elementos conectados secuencialmente. Colas. Primer elemento en entrar, primero en salir. Pila. Último elemento en entrar, primero en salir. Grafos. Conjuntos de nodos y aristas. Estos tipos tienen la capacidad de cambiar el tamaño durante la ejecución del programa. Son cruciales cuando el número de datos no se conoce de antemano, ofreciendo flexibilidad y eficacia. La clasificación de tipos de datos array. Un array es una estructura fundamental que almacena múltiples valores del mismo tipo en posiciones consecutivas de memoria. Permite manejar grandes cantidades de información de manera ordenada y eficiente. Como una pila de casillero, cada uno con un dato y una posición índice para un acceso rápido. Ejemplo, edades es igual a 12, 15, 17, 18 y 20. Variedades de array. Array unidimensionales. Los más comunes representados como una sola. Ejemplo, como una sola fila. Ejemplo, una lista de precios o nombres. Array bidimensionales. Matrices representados de forma de filas y columnas. Ejemplo, una tabla de multiplicar o un tablero de ajedrez. Array multidimensionales utilizados en aplicaciones complejas como modelos climáticos, motores gráficos o videojuegos. Comprender los arrays es esencial para la manipulación de colecciones de datos en cualquier lenguaje de programación. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.